Hola a todos. Buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida al primer capítulo de Slashers contra Creepypastas. Antes de comenzar, quiero aclarar algunos puntos importantes sobre este fanfic y el del virus Crosset en el mundo de los slashers. La idea es sencilla. No solo incluiré a los slashers clásicos en ambas historias, sino que también a algunos menos conocidos, monstruos e incluso virus, como verán en esta teoría barra fanfic. Lo hago para añadir variedad a este tipo de historias y darle un sello distintivo. No dudo que pronto otros creadores de contenido se animarán a crear historias similares, pero mi objetivo es destacar a mi manera. Por supuesto, pueden dejar sus sugerencias sobre qué otros monstruos o asesinos les gustaría ver. Y para los que conocen a fondo el mundo de Crosset, no se preocupen, no dejaré de lado a los supervivientes e infectados más destacados. Pronto harán su debut. Además, les dejaré una encuesta muy simple. Viendo algunos fanfics antiguos con poca aceptación, me he preguntado si les gustaría un remake de ellos, incluyendo Shumatsu no Valkyrie por los Bad End Friends, corrigiendo la narrativa y eliminando los errores garrafales de gramática y escritura. O, simplemente, puedo poner mi flojo trasero a trabajar en la parte 4 de la teoría. En fin, sin más que añadir, los dejo con el video. En lo más recóndito de los bosques de Virginia Occidental, donde la civilización se desvanece hasta convertirse en un susurro lejano, una auténtica pesadilla se desata. Los habitantes de la zona, marcados por las macabras historias de familias enteras engullidas por el bosque, evitan sus límites como si fueran las fauces del mismísimo infierno. Los más ancianos, con la sabiduría amarga que otorga a la experiencia, susurran relatos sobre horrores innombrables que acechan entre las sombras, alimentándose del miedo y la desesperación. En el silencio sepulcral de la noche, donde la calma es solo el preludio de la tormenta, un frío glacial desciende como una manta, acompañado de una niebla espectral que distorsiona la realidad. Entre los árboles retorcidos y viejos, una figura espectral corre con desesperación, su respiración agitada rasgando el aire como un lamento. Cada inhalación es un grito silencioso, cada exhalación, una plegaria inútil. Sus ojos, inyectados en sangre y desorbitados por el terror, escudriñan la oscuridad implacable, buscando la presencia que la persigue sin descanso, la sombra que acecha muy de cerca, sedienta de su carne y su alma. Los recuerdos de su familia, brutalmente asesinada y devorada, arden en su mente como un infierno eterno, impulsándola a correr más rápido, aunque sabe que es un esfuerzo inútil. De repente, una raíz traicionera que sobresalía del suelo como una serpiente petrificada, oculta por el manto nocturno hace que la joven se tropiece y se desploma con un grito ahogado, su cuerpo estrellándose contra la tierra con una brutalidad despiadada. Un torrente de maldiciones y lágrimas brota de su garganta, mezclándose con su frustración y desesperación. Entonces lo escucha. Una risa demoníaca, un eco profano que resuena en la noche como el retumbar de una campana fúnebre, burlándose de su desesperación y anunciando su inminente perdición. El miedo la paraliza, su corazón amenaza con estallar en su pecho, pero logra arrastrarse tras el tronco de un árbol caído, aferrándose a la madera como si fuera un salvavidas en un mar de locura. Contiene la respiración, reprimiendo los gemidos de dolor que emanan de su pierna destrozada, mientras el silencio vuelve a caer, un silencio opresivo y preñado de horror. Pero esta vez, el silencio está impregnado de un zumbido agudo y penetrante, un ruido blanco que se filtra en su cerebro como un taladro, ahogando todos los demás sonidos, incluso su propia respiración y los latidos frenéticos de su corazón. Con una mano temblorosa, palpa su pierna herida, y un sollozo ahogado escapa de sus labios al notar la hinchazón amoratada y la posición antinatural de su pie. Está rota, destrozada, inutilizada. Su situación es desesperada, su destino, sellado. Un nuevo estallido de risa, más cercano y amenazante, la hace temblar de pies a cabeza, y un terror visceral se apodera de ella, paralizando su mente y nublando su juicio. Con movimientos lentos y temblorosos, asoma la cabeza por detrás del tronco, y sus ojos se abren con horror al ver una flecha clavada en la corteza, a escasos centímetros de su rostro, vibrando como una lengua viperina. Levanta la vista, siguiendo la trayectoria de la flecha, y lo ve. Una silueta demoníaca, deforme, cubriéndose entre las sombras, aunque no podía ver su rostro podría distinguir su sonrisa malévola e inconfundible, un presagio de muerte y sufrimiento. Sabe que debe huir, aunque su pierna esté rota y su esperanza sea nula. Se pone de pie con dificultad, mordiéndose la lengua hasta hacerla sangrar para no gritar, y se aleja tambaleándose de la criatura, arrastrando su pierna mutilada y dejando un sendero de tierra con algo de sangre.
La sombra la observa en silencio, deleitándose con su patética lucha para sobrevivir, como un gato que juega con un ratón antes de darle el golpe de gracia. Cuando la distancia entre ambos es suficiente, la sombra se lanza a la persecución, riendo como un maníaco, su risa resonando en la noche como un eco infernal. El sonido de sus pisadas acercándose desata un pánico incontrolable en la joven, que grita pidiendo ayuda, implorando piedad, aunque sabe que sus palabras se perderán en el vacío, sin alcanzar oídos compasivos. O tal vez no. En la lejanía una presencia desconocida que se mueve hacia el origen del caos, atraída por el hedor del miedo y la sangre. Aunque intenta seguir con su andar, su cuerpo se niega a obedecer, sus músculos entumecidos por el cansancio y el dolor. Cae de bruces en una pradera, suplicando clemencia a un destino implacable. Ya no le quedan fuerzas para seguir luchando, solo le queda arrastrarse e intentar ocultarse, como un animal herido que busca refugio para lamer sus heridas y esperar la muerte. Con un último esfuerzo, se arrastra hasta una corteza de árbol que está entre dos rocas, aferrándose a la vida con uñas y dientes. Sabe que él está cerca, puede oír sus pisadas acercándose, pesadas y deliberadas, sin rastro de sigilo. Ya no necesita ocultarse, su presa está acorralada, su destino, sellado. Al llegar al borde de la pradera, la sombra se detiene, deleitándose con el terror de su presa, saboreando el momento de la matanza. La joven puede sentir su presencia, como un depredador que acecha en la oscuridad, esperando el momento oportuno para abalanzarse sobre su víctima. Maldice a Dios, a su suerte y a la criatura que la atormenta, y se prepara para lo inevitable. Cierra los ojos, esperando el golpe final, pero entonces, un nuevo sonido rompe el silencio. El crujido de la madera bajo un peso desconocido. Algo se mueve sobre ella, algo grande y pesado que camina sobre el tronco podrido que sirve de techo a su escondite. Astillas y polvo caen sobre su rostro, y a través de las rendijas de la madera, distingue una silueta, una criatura de 4 patas que se mueve con una agilidad antinatural. Intenta contener la tos, pero un espasmo incontrolable la delata, y la criatura se detiene, alertada por el sonido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, levanta la vista, y sus ojos se encuentran con una pupila blanca y brillante que la observa desde la oscuridad, una mirada fría y despiadada que la hiela hasta la médula. Un sudor frío recorre su espina dorsal, y comprende, con una certeza absoluta, que ha llegado su final. ¡Oh! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Una niña perdida en el bosque, qué lástima, la voz, grave y áspera, pero extrañamente suave y lenta, la hiela hasta la médula, paralizando su cuerpo y nublando su mente. ¿Es posible que esa cosa pueda hablar? El horror se intensifica al darse cuenta de que el tono de la criatura no se parece a nada que haya escuchado antes, ni siquiera en sus peores pesadillas. De repente, un gruñido bestial rompe la tensión, y una nueva figura emerge de entre los árboles, bañada por la luz fantasmal de la luna. Es un hombre alto y corpulento, de aspecto desaliñado, vestido con un overol azul descolorido y una camisa de cuadros rojos raída y manchada de sangre. Su rostro está desfigurado por cicatrices y deformidades grotescas, y sus manos, cubiertas por unos guantes amarillentos de 3 dedos, empuñan un arco y una flecha. Un cinturón de herramientas repleto de instrumentos de tortura y mutilación ciñe su cintura, completando su macabra imagen. Su sonrisa, antes omnipresente, se desvanece, reemplazada por una expresión de confusión e interés malsano. 3 dedos, el caníbal de los bosques, contempla a la criatura que ha interrumpido su cacería, evaluando la amenaza que representa. Conoce cada rincón de este bosque como la palma de sus grotescas y deformes manos, cada árbol, cada piedra, cada animal que lo habita, pero nunca ha visto nada parecido a ese espectro de piel pálida y ojos vacíos, esa abominación que se mueve con una agilidad antinatural y emana un aura de puro terror. Una pregunta obsesiva comienza a taladrar su mente, consumiéndolo por completo. ¿A qué sabrá su carne? Sin dudarlo un instante, dispara una flecha hacia la criatura, interrumpiendo su macabro diálogo con la joven. La joven siente el peso de la criatura levantarse de encima de ella, liberándola de su prisión de madera y tierra. Un instante después, una flecha se incrusta en la corteza del árbol, rozando su hombro y provocándole un grito ahogado de dolor. Drake, el monstruo de la leyenda, salta del tronco y se enfrenta al intruso, adoptando una postura amenazante. Su mente busca una referencia, algo que se asemeje a este humano deforme, pero no encuentra nada. No es uno de los acólitos de Slenderman, ni un simple mutante o otra criatura del bosque. Es algo más, algo peligroso y desconocido. Sus ojos fríos y depredadores lo confirman, revelando una sed de sangre que rivaliza con la suya propia.
La joven observa a las dos criaturas preparándose para la batalla, sintiendo que su destino pende de un hilo. Drake, con su piel pálida como la cera y sus garras afiladas como cuchillas, se inclina hacia adelante, listo para atacar. Tres Dedos, con su sonrisa grotesca y su hacha de carnicero brillando a la luz de la luna, lo espera con una calma escalofriante, saboreando la oportunidad de añadir un nuevo pedazo de carne en el menú de los horrores. La tensión se corta como un cuchillo a la mantequilla, el aire se vuelve denso y opresivo, cargado de la inminente explosión de violencia. De repente, ambos se lanzan al ataque, Drake salta sobre Tres Dedos, intentando derribarlo con su peso y su agilidad, pero el caníbal lo atrapa en el aire, sujetándolo por las muñecas con una fuerza sobrehumana. Cara a cara, intercambian amenazas. Un rugido bestial que estremece la tierra y una risa demente que hiela la sangre. Drake forcejea, retorciéndose en el agarre del caníbal, pero es inútil, su fuerza es superada por la brutalidad implacable de Tres Dedos. Con un movimiento rápido y preciso, el caníbal le arranca la oreja de un mordisco, escupiendo el cartílago y la sangre al suelo como si fueran algo repulsivo. Drake aúlla de dolor y rabia, y rasguña el estómago de Tres Dedos con sus garras afiladas, abriendo profundas heridas en su carne. El caníbal lo suelta con una carcajada, ignorando el dolor y la sangre que brota. Ambos retroceden, evaluando los daños y preparándose para el siguiente asalto. El primer intercambio ha sido brutal, pero la batalla no ha hecho más que comenzar. Drake se lanza de nuevo al ataque, con una furia ciega, pero Tres Dedos esquiva sus garras con una agilidad sorprendente y le clava un cuchillo de caza en el brazo, atravesando la carne y rozando el hueso. El monstruo retrocede, gruñendo de frustración y dolor. Tres Dedos lo acosa con su hacha, lanzando cortes frenéticos que Drake apenas puede bloquear, esquivando los golpes por centímetros y sintiendo el filo del acero rozar su piel. En un momento de desesperación, Drake atrapa la muñeca del caníbal con sus fauces y le arranca un trozo de carne, desgarrando músculos y tendones, y escupe el trozo mutilado al suelo con asco. ¡Puaj! ¡Qué carne más asquerosa! Tiene un sabor a mierda. Murmuró con asco, escupiendo el trozo de carne mutilada al suelo. La sangre brota a borbotones de la herida, empapando la tierra y tiñendo de rojo el césped. Tres Dedos mira al Drake con una mezcla de irritación y curiosidad, como si estuviera observando un espécimen extraño en un laboratorio. La joven, escondida entre la corteza y la piedra, observaba la lucha con una mezcla de horror y fascinación, sintiendo que su destino pende de un hilo. Dos monstruos se disputan su vida, y ella no puede hacer nada más que esperar el resultado. El terror la paraliza, pero una chispa de esperanza se enciende en su interior, alimentada por la desesperación y el instinto de supervivencia. Tal vez, solo tal vez, pueda escapar de este infierno y volver a ver la luz del sol si jugaba bien sus cartas. Con el mayor cuidado se deslizó sigilosamente, hasta adentrarse de nuevo en el bosque. Sin duda, eres un bicho raro, una curiosidad de la naturaleza. Gruñó el rastrillo. Su voz resonando con una amenaza implícita. Tres Dedos no dijo nada, limitándose a devolverle la mirada con una sonrisa grotesca que revelaba sus dientes amarillentos y afilados como cuchillos. Movió su muñeca mutilada como si no sintiera dolor, demostrando una resistencia inhumana. El caníbal sacó un gancho de carnicero de su cinturón, un instrumento de tortura que había utilizado innumerables veces para desmembrar y devorar a sus víctimas. La luz de la luna se reflejó en el metal afilado, creando un brillo siniestro. Drake se volvió a colocar en cuatro patas, adoptando una postura salvaje y amenazante, listo para atacar de nuevo. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Tres Dedos lanzó un corte rápido y preciso con el gancho, pero Drake lo esquivó con una agilidad sorprendente, respondiendo con un zarpazo que logró herir al caníbal en el brazo. La sangre brotó de la herida, pero Tres Dedos apenas pareció notarlo. Aprovechando la oportunidad, Drake clavó una de sus garras afiladas en la pierna izquierda del caníbal, desgarrando la carne y el músculo hasta el hueso. Sin embargo, antes de que pudiera seguir atacando, sintió un dolor agudo y punzante que lo atravesó como un rayo. Tres Dedos lo había empalado con el gancho de carnicero, ensartándolo como a un trozo de carne. Con un rugido de dolor y furia, Drake intentó liberarse, pero Tres Dedos lo sometió con una patada brutal en la mandíbula, fracturándole el hueso y haciéndolo escupir sangre y dientes. Luego, tomando el gancho con ambas manos, lo sacó de un tirón, desgarrando la piel y el músculo con una violencia indescriptible. Drake lanzó un grito desgarrador que resonó por todo el bosque, un aullido de agonía que helaba la sangre. Tres Dedos disfrutó del sufrimiento de su presa durante unos segundos, saboreando el poder que tenía sobre ella.
Estaba a punto de darle el golpe de gracia cuando de repente, fue tomado por sorpresa al ser apuñalado en el estómago por las garras afiladas de Derrake. El caníbal dio unos pasos hacia atrás, tambaleándose y agarrándose el vientre con las manos. La sangre emanando a borbotones entre sus dedos, empapando su ropa y formando un charco en el suelo. Con una expresión de incredulidad y furia, Tres Dedos cayó al suelo, aparentemente sin vida. Derrake, con un caminar lento y torpe debido a su brazo derecho inutilizado, se colocó encima del caníbal, que yacía en el suelo, ahogándose con su propia sangre. Alzando sus garras afiladas sobre la cabeza de su enemigo, se preparó para asestar el golpe final. Pero, con una agilidad sorprendente, Tres Dedos movió la cabeza a un lado, evitando el ataque de Derrake y clavándole el gancho de carnicero en la mano. Luego, volviendo a hacer lo mismo que hacía unos segundos, le desgarró la mano por completo, arrancándole de paso una de sus garras. Derrake se retorció de dolor, aullando como un animal salvaje, mientras Tres Dedos le clavaba su hacha de carnicero en el abdomen, abriendo una herida profunda y sangrienta. El caníbal lo sujetó del cuello con una fuerza sobrehumana y comenzó a golpearlo brutalmente contra el suelo, riendo como un lunático. Derrake, juntando las pocas fuerzas que le quedaban, logró arañar el brazo del caníbal con sus garras, clavándolas lo más profundo que pudo en su carne. La sangre brotó a borbotones, pero Tres Dedos apenas pareció notarlo, pero teniendo que aflojar el agarre de hierro que tenía sobre la criatura del bosque. Liberado de su prisión, Derrake se montó sobre la espalda del caníbal, ignorando el dolor que lo consumía, y comenzó a cortar y desgarrar la espalda de Tres Dedos con sus garras afiladas, arrancando trozos de carne y músculo. El caníbal intentaba desesperadamente sacárselo de encima, pero Derrake se aferraba a él como una sanguijuela. Cuando sintió que su agarre sobre el caníbal se aflojaba un poco, Derrake decidió acabar con esto de una vez por todas. Clavando dos de sus garras afiladas directamente en el cráneo de Tres Dedos, perforó su cerebro y lo silenció para siempre. El cuerpo del caníbal se quedó inmóvil durante unos segundos, sufriendo un leve espasmo, para luego caer al suelo como un saco de patatas, al mismo tiempo que Derrake sacaba sus garras ensangrentadas de su cráneo. Al no ver rastro de vida en su enemigo, Derrake se retiró del lugar, dejando un rastro de sangre tras de sí. Buscaba un refugio donde poder descansar y lamer sus heridas, ignorante de que Tres Dedos se pondría de pie de nuevo, impulsado por una fuerza oscura y sobrenatural. El caníbal, herido y cansado, miraba con una sonrisa grotesca cómo esa cosa se arrastraba de nuevo hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Luego, cambiando su atención hacia donde estaba su anterior presa, notó que ya se había ido, aprovechando la confusión para escapar. No irá muy lejos, pensó Tres Dedos con una sonrisa malévola. O morirá en medio del bosque, o estaría escondida por ahí esperando una ayuda que nunca vendrá. Ya después irá a buscarla, y le daría una muerte lenta y dolorosa. Con paso calmado, Tres Dedos tomó su arco, sus flechas y algo más que tenía oculto entre los matorrales, preparándose para continuar su cacería. Derrake, mientras tanto, sentía cómo sus fuerzas lo abandonaban poco a poco, el mundo giraba a su alrededor, y la sangre emanaba sin cesar de sus heridas. Se detuvo de inmediato al escuchar la risa de ese montañés que lo heló hasta la médula. Esa maldita risa infernal que lo había atormentado hace unos momentos atrás, quedándose paralizado por el terror unos segundos. No me digas que sigue vivo. ¿Pero cómo? Pensó con miedo, mirando a su alrededor con un horror palpable, en busca del caníbal que pensaba erróneamente había asesinado. Maldito. ¿En dónde carajos es? Sus palabras se quedaron atascadas en su garganta, ahogadas por el dolor y la sangre. Una flecha se clavó en su estómago, seguida por otra en su pierna izquierda, otra más en su costado derecho, cerca de sus pulmones, y la última en su herida de la espalda. Cada una de ellas fue acompañada por aquella risa infernal, que resonaba en su cerebro como un eco de locura. Derrake había cometido un error garrafal. Había entrado en el territorio de caza de Tres Dedos, y ahora él se había vuelto la presa. Con un esfuerzo sobrehumano, salió corriendo lo más rápido que pudo, intentando buscar algún lugar abierto para al menos poder defenderse. Escuchaba los pasos del caníbal pisándole los talones, acercándose cada vez más. Cuando parecía que lo había perdido, tropezó con algo y cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, varias estacas afiladas, amarradas entre sí con cuerdas resistentes, cayeron sobre sus pies, atrapándolo en una trampa mortal. Sin que él lo supiera, estaba siendo arrastrado hacia una de las tantas trampas que Tres Dedos había puesto por todo el bosque, diseñadas para mutilar, desmembrar y matar a sus víctimas de la forma más cruel y despiadada posible.
En sus últimos momentos de vida, Drake solo podía escuchar aquella risa infernal que se acercaba poco a poco, resonando en su cerebro como una sentencia de muerte. Observando con furia silenciosa la figura del caníbal, que le dedicaba una sonrisa grotesca mientras balanceaba una trampa de osos, preparándose para asestar el golpe final. Su destino estaba sellado. Una silueta espectral se recortaba contra la bruma, tambaleándose sin un rumbo aparente. Su presencia irradiaba una inquietud palpable, desprovista de vida y raciocinio, pero imbuida de una maldad y crueldad que se reflejaban intensamente bajo el fulgor de la luna llena. Sus ojos eran dos pozos negros, abismos de oscuridad insondable, y su boca se abría en una mueca inhumana, revelando la ausencia de varios dientes. Los que quedaban, amarillentos y astillados, exhibían un filo peligroso. Se desplazaba con una gracia espeluznante entre las copas de los árboles, cuando de pronto, su atención fue capturada por un sonido distante. El estallido sordo de pequeñas explosiones. Una sonrisa macabra se extendió por su rostro deforme, y sus pisadas se aceleraron con frenesí, sorteando con ágiles saltos las raíces retorcidas que emergían del suelo. Se detuvo al borde de las sombras, escudriñando el entorno con una lentitud precisa y calculadora. Pronto discernió la naturaleza de aquellos sonidos. Fuegos artificiales, lanzados al suelo por un hombre calvo que, con una actitud preocupada y cautelosa, los encendía a intervalos irregulares. Percibió también otra voz que provenía del interior del recinto, donde se encontraba el pirotécnico. Se empezó a mover sigilosamente alrededor del lugar, sintiendo una extraña perturbación en el ambiente. Sus instintos primarios se activaron de inmediato, alertándolo sobre una amenaza inminente. Un hedor nauseabundo a sangre corrompida danzaba en el aire, arrastrado por la brisa. Finalmente, completó su análisis del perímetro alrededor de la estructura, revelando su fachada de una gasolinera vieja y desvencijada, abandonada a su suerte en medio de una carretera desolada. Con una mezcla de satisfacción y crueldad, fijó su mirada en su próxima víctima. Un hombre de tez blanca, con un afro castaño y gafas, aparentando unos 30 y tantos años, que se movía con torpeza, sus extremidades rígidas y sacudidas por espasmos. Desde su escondite, Bob podía escuchar su respiración entrecortada y laboriosa, un jadeo constante que delataba su fragilidad. Además, se encontraba aislado y desprotegido, lejos de sus compañeros, convirtiéndose en una presa irresistiblemente fácil. Justo cuando se preparaba para abalanzarse sobre él, sus sentidos se vieron inundados por una avalancha de estímulos aterradores. El aroma pútrido de carne en proceso de descomposición invadió sus fosas nasales, acompañado por el sonido ominoso de una respiración pesada y el crujido fantasmal de la madera y las hojas secas bajo un peso desconocido. Reaccionó por puro instinto, saltando hacia adelante sin siquiera dar una mirada hacia atrás, solo buscando desesperadamente un lugar seguro lejos de la amenaza desconocida. La luz artificial de la gasolinera lo iluminó por completo, exponiéndolo a la mirada atónita de los tres únicos habitantes del lugar, quienes lo observaban con una mezcla de horror y fascinación. Quedó paralizado, sintiéndose vulnerable y expuesto. ¿Pero qué demonios es esa cosa? Seth, corre, maldita sea. Corre, aléjate de ahí. Gritó Polly con desesperación en su voz. Dios mío, estoy muerto, murmuró Seth, con la mirada fija en la criatura. Bob le devolvió la mirada con una sonrisa inquietante, revelando sus dientes afilados. Sin embargo, la necesidad de protegerse lo obligó a girar la cabeza, fue entonces cuando notó que el árbol que le había servido de refugio temblaba violentamente, sacudido por una fuerza invisible. Un chillido gutural y estridente resonó en la noche, expresando frustración e ira contenida. Bob imitó el sonido, desafiando a la criatura invisible. Debo huir, pero no puedo rendirme ahora, no cuando estoy tan cerca del coche. Con paso inseguro, se dirigió hacia la patrulla abandonada, tambaleándose por el miedo que lo empezaba a dominar. Cada sonido era una amenaza, cada sombra un presagio de muerte. Escuchó las pisadas de la nueva criatura acercándose rápidamente, acompañadas por un gorgoteo viscoso que sonaba como una risa demoníaca. De repente, Bob sería impactado con mucha brutalidad, con tal fuerza que sería lanzado por los aires, estrellándose contra uno de los surtidores de gasolina. El combustible se derramó sobre él, empapando su cuerpo con su olor acre y peligroso de combustible. Bob levantó la vista con furia, y contempló a su agresor. Una masa grotesca de carne deforme y líquido negro como la brea, cubierta de protuberancias que sobresalían como espinas afiladas y finas. Con un esfuerzo sobrehumano, Bob se puso de pie, sintiendo el dolor punzante de las heridas infligidas por el impacto.
Sin que lo supiera, diminutas espinas negras se habían clavado en su piel, penetrando en su carne y propagando su veneno. Intentó huir, pero sus pies resbalaron sobre el charco de gasolina, haciéndolo caer al suelo. Rodó desesperadamente para evitar una nueva embestida del engendro del Splinter, consciente de que la huida ya no era una opción viable. Con un rugido de furia, saltó sobre la criatura, aferrándose a su cuerpo viscoso y mordiendo con saña, arrancando trozos de carne corrompida. El monstruo se sacudió violentamente, golpeándose contra todo lo que encontraba a su paso. Bob fue estrellado contra el coche estacionado, que salió derrapando hasta estrellarse contra la fachada de la tienda. Los dos supervivientes, vislumbrando una oportunidad de escapar, corrieron hacia el vehículo, buscando refugio en su interior. Bob intentó liberarse del coche, pero el Splinter ya estaba sobre él, desgarrando su carne con garras afiladas. Con un grito de dolor, Bob logró zafarse de su agarre, propinándole una patada que lo alejó momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, le arrancó una extremidad de un mordisco, rociándolo con sangre negra y contaminada. La lucha continuó con una ferocidad implacable, con Bob saltando y esquivando los ataques del monstruo, mientras intentaba infligirle el mayor daño posible. A pesar de su fuerza y resistencia sobrehumanas, el infectado se veía superado por la velocidad y agilidad de Bob. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no arrancas el maldito coche? Gritó Dennis, presa del pánico. No puedo, no encuentro las llaves, respondió Seth, con voz temblorosa. Maldita sea. Deben estar con el cadáver de el policía. Apártate. De ahí, ordenó Dennis tomando a Seth y jalándolo fuera del asiento del conductor, con el mayor cuidado que podía ejercer sin una extremidad y la urgencia del momento. Polly tomó a Seth entre sus brazos, intentando reconfortarlo con su calor corporal, aunque no pudo evitar dirigir una mirada de desaprobación a Dennis, quien permanecía inmóvil, con el rostro desencajado por la frustración que ya se encontraba debajo del volante. Polly, deja a Seth en los asientos traseros y sube las ventanas, e intenta tomar una de las escopetas, de seguro hay algunos cartuchos en la guantera, tómalos también. Mientras que yo intentaré encender el coche. Robar trailers te enseña un par de trucos útiles, ¿sabes? Si estos dos engendros deciden dejar de matarse entre sí, al menos tendremos algo con qué defendernos. ¿Y por qué tengo que ser yo? Protestó Polly mientras colocaba a Seth con el mayor cuidado y cariño. Creo que es bastante obvio, respondió Dennis, con sarcasmo, señalando el muñón de su brazo. Mientras el trío ponía en marcha su plan desesperado para salir con vida de ahí, la batalla entre los monstruos alcanzaba su clímax. Bob lanzó una mordida feroz, arrancando un trozo considerable de carne del cuerpo del infectado. La bestia rugió de frustración, agitando sus miembros grotescos en un intento de alcanzar a su escurridizo oponente. De repente, el sonido de un motor encendiéndose captó la atención de Bob, haciéndole bajar la guardia por un instante fatal. Aprovechando la distracción, el infectado lo golpeó con fuerza, lanzándolo contra la tienda, donde atravesó la puerta de cristal y cayó al suelo, aturdido. El infectado se giró, detectando el calor de los cuerpos de las tres personas y del motor. Con una velocidad sorprendente, se abalanzó sobre sus nuevas víctimas, dispuesto a acabar con ellas de una vez por todas. Mierda, ahí viene. Dispara a esa cosa. Gritó Dennis, mientras Polly empuñaba la escopeta con manos temblorosas. Apuntó y disparó, pero el impacto no detuvo al monstruo, que apenas retrocedió unos pasos. Polly disparó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Maldita sea. ¿Por qué no te mueres de una vez? Exclamó Polly, rodando por debajo del coche para evitar las garras afiladas del infectado. Maldita sea. Gruñó Dennis, que levantó las ventanas del coche con dificultad y rapidez. El vehículo temblaba violentamente con cada impacto, amenazando con desmoronarse bajo la furia del monstruo. Cuando todo parecía perdido, Bob saltó sobre el infectado, derribándolo al suelo. Polly aprovechó la oportunidad para subir al coche, mientras Bob rasguñaba y mordía al monstruo con una furia implacable. Cuando parecía que la victoria estaba al alcance de la mano, Bob sonrió con sadismo, dio un paso atrás y realizó su movimiento característico. Orinó sobre el infectado, rociándolo con un líquido verdoso y pestilente que quemaba su carne. El olor nauseabundo de carne podrida mezclada con excrementos invadió el aire, provocando arcadas en los supervivientes, que luchaban por no vomitar. Bob se confió, deleitándose con el sufrimiento de su adversario. No se percató de que las extremidades que le había arrancado hace unos momentos se acercaban sigilosamente por su espalda.
De repente, un dolor insoportable lo recorrió de pies a cabeza, haciéndolo caer de rodillas. Las extremidades cercenadas comenzaron a cortar y desgarrar la carne de sus piernas y espalda, infligiendo heridas horribles. Débil, herido y exhausto, Bob no pudo evitar la embestida final del infectado, que lo lanzó por los aires, haciéndolo rodar hasta las bombas de gasolina, mientras el infectado se acercaba a paso lento y pesado. El coche arrancó, Polly sacó su cuerpo por la ventana, apuntó con la escopeta y disparó sin vacilar. El suelo tembló, una explosión ensordecedora sacudió el aire, y una columna de fuego se elevó hacia el cielo, consumiendo la gasolinera en un infierno de llamas y humo. Para el trío, ambos monstruos habían sido destruidos. ¿O no? Lo que ignoraban era que esto no había terminado, y que era muy probable que volverían a enfrentarse a estas criaturas en el futuro. Pasaron los segundos volviéndose horas, el amanecer estaba cerca. A varios kilómetros de distancia, en una cueva oscura y húmeda, resonaban gritos de agonía y dolor. El sonido asqueroso de huesos rompiéndose acompañaba cada jadeo de sufrimiento. Bob había sobrevivido contra todo pronóstico, arrastrándose hasta este refugio con las últimas fuerzas que le quedaban. Planeaba lamer sus heridas y recuperar su fuerza, pero el destino le tenía reservada una sorpresa aún más cruel. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, desobedeciendo su voluntad. Primero fueron sus piernas, que se contorsionaban en espasmos violentos, adoptando posturas grotescas y antinaturales. Luego, su espalda se arqueó y se retorció, rompiendo huesos y ligamentos. Finalmente, su boca se abrió en una mueca de horror, mientras sus dientes se caían y su mandíbula se dislocaba. Cada minuto era una tortura indescriptible para Bob, que observaba impotente cómo su cuerpo se rompía lentamente, sabiendo que se transformaba lentamente en algo monstruoso. Venas negras como la tinta se extendieron por su piel, y espinas afiladas brotaron de su carne. De repente, el silencio invadió la cueva. Bob yacía inerte en el suelo, aparentemente muerto. Pero entonces, su cuerpo se levantó con lentitud, moviéndose con una torpeza antinatural. Salió de la cueva, arrastrando los pies, y se adentró en la oscuridad. Bob había muerto, y en su lugar solo quedaba un títere más del Splinter, listo para propagarse como un cáncer, dejando un rastro de muerte, terror y la destrucción a su paso.